Hola, hola, soy Javier González, arquitecto y diseñador computacional, y te doy la bienvenida al extracto de mi curso de diseño paramétrico Geometrías Complejas 1. Un curso confeccionado a medida para que puedas adquirir en tan solo 6 horas una base muy sólida en modelado algorítmico utilizando Grasshopper, plugin integrado en el software de Rhino. Dominar Grasshopper puede parecer complicado al principio, pero te garantizo que si desde un inicio te haces con buenas prácticas y metodología de trabajo, el proceso de aprendizaje será mucho más fácil. ¿Y cómo vas a aprender Grasshopper? Bien, pues a pesar de que vamos a ver bastantes componentes y técnicas para desarrollar lógicas y esquemas geométricos simples, mi objetivo no es darte un abanico o repertorio de recetas para que los memorices y apliques de manera sistemática, sino que mi objetivo es, en primer lugar, darte la base para que puedas manejarte con Grasshopper. Y en segundo lugar, y lo más importante, guiarte para que poco a poco descubras y construyas tu propia lógica y metodología de trabajo para desarrollar tus algoritmos. Te voy a mostrar, sí, efectivamente, mi manera de pensar, pero lo fascinante del mundo algorítmico es que no hay un solo camino para llegar al mismo resultado, y puede ser que tu manera de pensar o armar lógicas, aunque sea muy diferente de la mía, también puede ser igual de válida. Dicho esto, ¿cómo estructuro el curso? Bien, pues este se divide en módulos teóricos, indispensables para mostrar componentes, reforzar conceptos matemáticos y geométricos elementales y que puedas perder ese respeto inicial a Grasshopper. Esa teoría se va a combinar con un ejercicio práctico que se irá desarrollando de manera paralela a la teoría. Y el proyecto que vamos a trabajar es el de Shanghai Subway Yuyuan Station de Xin Design. ¿Y por qué Grasshopper? Bueno, porque es la herramienta que nos va a permitir diseñar mediante algoritmos sin necesidad de aprender lenguajes de programación. Si bien es cierto que puede ser de utilidad cuando nuestro nivel ya es un poco más avanzado. Vamos a poder llegar a niveles de complejidad y versatilidad elevados, difíciles de alcanzar con técnicas de proyección tradicionales como los típicos AutoCAD, SketchUp, etc. Los conceptos que vas a ir aprendiendo se pueden aplicar en innumerables proyectos y o contextos, pudiendo introducir fácilmente pequeñas variaciones, lo cual hace que Grasshopper se convierta en una herramienta clave de diseño transversal. Y la pregunta siguiente sería, ¿qué es un algoritmo? Bueno, pues un algoritmo es un proceso, una secuencia lógica que se conforma de elementos que trabajando entre sí dan lugar a un resultado final o resuelven un problema específico. Estos se basan en inputs y outputs, es decir, en datos de entrada y datos de salida. Un ejemplo que me gusta mucho para entender qué es un algoritmo es la siguiente imagen. Aquí veis cómo se desarrolla o cómo sería un crecimiento natural de una planta o un árbol. En primer lugar, necesitamos ciertos elementos básicos como el aporte de luz solar y dióxido de carbono, además de minerales o agua. Estos serían nuestros inputs y con esto ya el vegetal sería capaz de realizar la fotosíntesis, producir aporte de oxígeno y glucosa. Bien, pues con esta metáfora vamos a trabajar nosotros en Grasshopper con inputs y outputs. Dicho esto, por mi parte me comprometo a guiarte y proporcionarte una base sólida en Grasshopper. Cualquier duda que te pueda surgir respecto al curso, voy a estar disponible para solventarla y ayudarte. Solo hazme de llegar tu duda a través del email que te dejo en el PDF enlazado y te responderé a la mayor brevedad. Ahora bien, no solo yo me tengo que comprometer, por tu parte también se requiere cierto compromiso, ya que aprender Grasshopper requiere práctica, perseverancia y un poco de autoexploración. Créeme, así es como de verdad se aprende, practicando, equivocándose e indagando. Te voy a dejar también algunos enlaces útiles para que puedas consultarlos, así como también mi canal de YouTube en el que puedas encontrar tutoriales de diferente grado de dificultad y temática. Así que mucho ánimo, ganas, entusiasmo, ¡empezamos! De acuerdo, pues vayamos con los puntos. Vamos a poder encontrar la mayoría de componentes en el menú de Vector, su menú de Point, y aquí tendremos bastantes de las componentes que se suelen utilizar en referencia a los puntos. Ya os adelanto que no voy a explicar todas, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, Grasshopper es mucha práctica, perseverancia, entrenamiento, como le queráis llamar, y también autoexploración. Así que os animo que poco a poco, a medida que vayáis cogiendo experiencia, vayáis indagando un poquito qué hace cada una de las componentes, o también os animo a que veáis otros tutoriales de mi canal de YouTube en los que utilice diferentes componentes de puntos.
Bien, lo más importante, ¿cómo definir un punto? En la clase anterior ya vimos que podemos insertar la componente de punto, clic derecho, set one point, o clic derecho, set multiple points, pim, pam, pum, pim, enter, y ahí los tenemos, ¿no? También vimos que podíamos hacer un drag, es decir, arrastrar los puntos para cambiar su posición, pero habría otra manera también de definir puntos y es mediante la componente de construct point. En caso de que no sepáis dónde está la componente, hacéis control alt y clic izquierdo y así os dirá el propio software dónde está ubicada esta componente. ¿Qué es lo que requiere esta componente? 3 inputs, las coordenadas en X, Y y Z. Yo he colocado un parámetro estático, y uno dinámico para definir este punto en concreto. Voy a apagar estos y aquí lo estaríamos posicionando. De la misma manera que construimos puntos, los podemos deconstruir para obtener individualmente cada una de sus componentes en los 3 ejes, ¿no? X, Y y Z, que va a ser 0, lógicamente. También habían otras maneras de definir puntos, ya sea mediante paneles, que simplemente aquí os hago el testeo para que veáis que es posible, aunque no es algo que recomiende, porque acordémonos que los paneles están sacando información como texto. Y es más, para introducir un punto mediante un panel habría que hacerlo mediante esta sintaxis, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y como veis aquí os estoy marcando que estamos haciendo un casting de string a point. Hacer un casting significa una conversión entre un string, que es un texto, a punto, ¿de acuerdo? Son diferentes tipos de datos y ya que estamos hablando de puntos, ¿por qué no introducir una componente bastante útil como la de sort points? Ya que tengo estos puntos por aquí ubicados, dejadme que los vuelva a habilitar. Si yo ahora vamos a planta mejor y voy a quitar el grid, ahí está. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera trazar una polilínea entre esos puntos, polyline, veis que se están trazando así, por orden de puntos. Ahora bien, yo podría cambiar ese orden, por ejemplo, con un sort points, copio y pego directamente. Esta componente lo que va a hacer es ordenar los puntos de manera jerárquica, primero en eje X, luego en eje Y y luego en eje Z. Vais a ver que si ahora este sorteo, la polilínea me va a cambiar de geometría, ¿no? Muy bien, vamos a borrar todo esto. Y quisiera acabar haciendo un poquito de hincapié en el tema de la referenciación. Vamos a volver a introducir una componente de puntos. Set multiple points. No, mejor no. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a introducir los puntos directamente desde Rhino. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer set multiple points. Estos 4 de aquí. Ok. Control X. Nuevo documento. Vamos a crear uno nuevo. Y voy a pegar de manera centrada, control shift V, este punto por aquí. Este conjunto de puntos, de hecho. Y ahora yo voy a guardar este archivo, save document, y por ejemplo en desktop, porque va a ser algo de prueba. Prueba, puntos, points, save. Muy bien. Ahora esos puntos, recuerdo, están referenciados desde Rhino, veis reference point, pero yo ahora si abriese un nuevo archivo en Rhino, new, y digo que no quiero guardar estos cambios, decir que no, abro uno nuevo, ok, y todos estos puntos que tenía anteriormente seteados han desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no hay referenciación. Para guardar esa referenciación vamos a hacer nuevamente 4 puntos, set multiple points, ok, enter. Lo que debería hacer es guardar también ese archivo de Rhino, también por ejemplo con prueba, desktop, save. Vamos a ver, vamos a volver a abrir vamos a hacer la prueba de abrir desde cero un archivo. Mismo problema, todo está sin setear, pero a la primera que abramos el documento que habíamos guardado de prueba,
estos puntos ya me aparecen. Por lo tanto, en caso de que quisiéramos evitar esta referenciación, lo que haremos es internalizar la data y ya está. Lo tendríamos aquí siempre hard-coded, que se dice en inglés, que sería almacenado internamente, ¿no? Bien, pues con esto creo que ya queda suficientemente claro el tema de la referenciación e internalización y ya podríamos continuar con vectores. Bien, si los puntos son sumamente importantes, los vectores no se quedan atrás. Y es que es aquella geometría que nos permite conferir dirección y movimiento. Nos permiten hacer transformaciones, en concreto traslaciones, ¿no? Bien, voy a habilitar la visualización de esta geometría que tengo por aquí, que es una esfera, ¿vale? Vamos a empezar a introducir un poquito de geometría más vistosa, más voluminosa. Como veis, es muy fácil de controlar la creación de una esfera, simplemente necesitamos un radio. Pues para realizar la traslación necesitamos, como bien decía, una dirección y un sentido. Y eso lo vamos a conseguir mediante la componente de Move, que si hago Control Alt y presiono clic izquierdo, veis que la podemos encontrar en el menú de Transform, Euclidean y Move. ¿De acuerdo? Y básicamente nos pide la geometría que queremos mover y el motion, es decir, el vector. Como outputs nos va a sacar la geometría movida y también la transformación como metadata, que no vamos a utilizar en este curso, pero sí es sumamente importante en términos de optimización y rendimiento cuando ya tengamos un poco más de experiencia y manejo de datos. Bien, vamos a habilitar también esta componente, como digo. Veis que estamos moviendo esta esfera hasta esta posición porque estamos utilizando este vector. Al igual que construimos los puntos mediante un construct point en X, Y y Z, vamos a construir un vector X, Y, Z, pero vector, este de aquí, vector X, Y, Z. Atribuimos las coordenadas y ya estaría. Al igual que construimos puntos y construimos vectores. ¿De acuerdo? Nos da la magnitud en cada uno de los ejes. También podríamos utilizar componentes de vectores más básicos, tanto en el eje X, eje Y, eje Z. Estas componentes las vamos a encontrar en el menú de vector, submenú de vector, y por aquí las tendríamos todas. Y tendríamos otras componentes bastante importantes, como la de Vector to Point. ¿Vale? Vector to Point, permitidme que apague esto primero. Encienda esta componente. Encienda también esta otra. Simplemente aquí estoy seteando dos puntos. Y lo que estoy haciendo con este Vector to Point es construir un vector desde un punto A a un punto B. Y eso sí, aunque encienda también la visualización de esta componente, los vectores no los vamos a ver a menos que utilicemos un vector display a modo de ayuda, ¿no? O testeo para ver cómo estamos manipulando nuestros vectores. Entonces yo voy a dar Enable Preview y como veis ahí se me muestra el vector en cuestión. Simplemente nos pide el vector y un anchor, un punto ancla. Y también mencionar que tendríamos otro input que es el de unitizar, que nos va a permitir hacer que este vector sea unitario. Fijaos que yo si ahora invierto la condición de este boolean, ¿vale? A esta condición de verdadero o falso se le llaman booleanos, por defecto viene como falso. Si yo le hago un invert, se va a convertir en verdadero. Entonces, como veis, este vector cambia, como si quizás a una vista de top, y se confiere la magnitud de una unidad. Voy a quitar esta condición, vuelvo a mi vector entre dos puntos, vector real, y también podría conseguir ese vector unitario mediante un unit vector. Y una vez tenga ese vector unitario, yo podría cambiar su magnitud, escalarlo, digamos, utilizando una componente de amplitude. Entonces ya solo para hacer la prueba, vamos a copiar este vector display. Este es mi vector. Mi punto ancla vendría a ser el mismo. Esto lo voy a ocultar por ahora. Y ahora podría conferir la amplitud que desease. Muy bien.
Esto lo voy a ir apagando ya. Y con esto tenemos una visión bastante general de las componentes de vectores que más utilizamos en nuestras definiciones de Grasshopper. Venga, vayamos con las curvas, donde me quiero enfocar especialmente en cómo dividir y encontrar puntos sobre ellas. Crear curvas es muy fácil, de hecho vamos a ver cómo crear las más utilizadas, las más comunes, pero tenéis que tener en cuenta, tenéis que saber que hay muchísimas componentes en cuanto a curvas. Es posible que algunos submenús de aquí, como por ejemplo el Bezier y el Smooth, vosotros no los tengáis porque no forman parte de los plugins que hemos instalado para este curso, pero como os digo, hay muchas componentes que podéis explorar por vuestra cuenta. Y de hecho, más adelante, en particular cuando estemos haciendo el proyecto del Subway, vamos a ver algunas más. Así que vengamos a ello. Por ejemplo, podríamos utilizar o podríamos setear la componente de polígono, que es muy fácil, nos pide simplemente el radio de ese polígono y el número de segmentos que queremos otorgarle. En este caso, pues sería un heptágono, 7 lados, vamos a ir a planta, ahí está. Podemos también jugar una vez más con su posición, tanto sobre un punto y el plano asociado a ese punto. Y yo lo que aquí quiero parar a contaros es que podemos explotar una curva y obtener así sus lados por separado y también sus vértices. ¿De acuerdo? Ahí los tendríamos. Ahora, estos segmentos tienen también una dirección, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber esa dirección? Pues bueno, podríamos simplemente hacer el bake, ¿vale? Cocinar, llevar a Rhino estas curvas, que realmente son líneas, para ser más exactos. Voy a traérmelas para aquí y voy a analizar su dirección. Veis que estamos yendo en sentido antihorario. Imaginad que yo quisiera ir en sentido horario, pues podría, por ejemplo, hacer un join de estas curvas. Es un pelín ilógico en este caso de construir para luego volver a construir, pero bueno, con fines didácticos ya me sirve. Entonces, hago el join de estas curvas, vuelvo a tener una sola y luego hago el flip de esa curva. Voy a hacer un flip, voy a hacer un cambio de dirección. Acordémonos que íbamos en sentido antihorario. Ahora yo si oculto todo esto y hago el bake de esta curva y analizo su dirección, estamos yendo en sentido, veis ahí esas flechitas, en sentido horario. De hecho sería lo mismo hacer este flip antes y hacer el join curves, o simplemente lo más lógico de hecho sería hacer el flip curve desde el inicio, ¿no? Pero bueno, simplemente es para reforzar el concepto de explotar, hacer el join y hacer el flip de una curva. Bien, siguiendo con el flip de una curva, fijaos que yo por aquí tengo esta curva internalizada, una curva de pues seguramente de tercer grado, y voy a hacer su bake y me está diciendo que el sentido pues es el que veis en las flechitas. Ahora, yo podría hacer el cambio, hacer el flip de esta curva en función de una curva guía, que es esta que os voy a mostrar a continuación. De hecho, vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrarla, vamos a insertar la componente de línea, set one line, y vamos a ir de izquierda a derecha, o más bien al contrario, de derecha a izquierda. Vamos a volver a hacer el bake de esta geometría, apagamos todo esto y vamos a ver que efectivamente ahora estamos yendo en la dirección contraria porque hemos hecho el flip en base a esta línea de derecha a izquierda. Perfecto. Así estamos controlando bien nuestras direcciones. Vamos a visualizar esta componente. Y aquí os introduzco una que es muy interesante, que es la de Evaluate Curve, la cual nos permite evaluar la curva en un punto. Aquí volvemos a hablar de reparametrización, ya que
lo más sencillo aquí es movernos entre 0 y 1. Para eso es necesario reparametrizar. Me voy a ubicar en el punto 0 de la curva, que ahora mismo, pues acordémonos, es este de aquí. Y como outputs nos está sacando puntos y vector tangente, además de ángulo, pero bueno, esto es lo de menos. Yo ahora sí visualizo este vector display y vamos a darle un poquito más de magnitud a esta amplitud. Vemos que en ese punto específico en la curva nos está sacando este vector. Por ejemplo, también podríamos ubicarnos en el 0.5 y el vector tangente en ese punto a esta curva sería este de aquí. Muy bien. Esta componente, digo, es bastante útil porque nos permite sacar de manera muy fácil vectores tangentes y de hecho podríamos incluso sacar el vector perpendicular a este punto mediante un cross product. ¿Vale? Esta componente también la vais a encontrar en vectores, submenú de vector cross product. ¿Dónde está? Aquí, está de aquí. Y para computar el vector perpendicular necesitamos el vector a estudiar, que es el tangente, y un segundo vector, que sería el vector vertical, el vector z. Entonces vamos a copiar estas dos componentes y como veis estamos computando el vector perpendicular a ese punto en esa curva, en función también del vector que habíamos encontrado, el vector tangente. Por lo tanto, aquí, si me permitís, vamos a renombrar este grupo como vector perpendicular en un punto sobre una curva. Y ya podemos pasar un poquito a el resto de componentes de construcción de curvas, básicamente. Esto también lo vamos a desvisualizar de manera muy sencilla. Aquí tengo 3 puntos, de hecho 5. Vuelvo a utilizar la componente de item. Por ahora este -1 lo vamos a obviar. Y vamos a seleccionar el primer punto y el segundo, seguramente este de aquí y este otro de aquí. Eso es. Ya sabemos que este list item nos está permitiendo acceder a los elementos de un listado. 0, 1, 2, 3, 4. Podríamos así también trazar la línea entre el primer punto y el tercer punto, perdón. Así. Bueno, de hecho, el primero, creo que me he equivocado, era este de aquí. Podríamos también trazarlo así. Bueno, todas las combinaciones que queráis. La polilínea, que lógicamente se traza entre todos esos puntos. Que sepáis que nos permite dar la opción de una polilínea cerrada, así que sería suficiente con utilizar un booleano. De hecho, un booleano también lo podemos sacar con mediante este boolean toggle, que lo podéis encontrar en input boolean toggle, ¿vale? Simplemente nos permite colocar verdadero o falso. Ahora estoy dando la condición de verdadero, así que quiero que la polilínea sea cerrada, true, verdad. Ahí la tenemos. Podría no utilizar este toggle. Cuando queráis quitar un cable, simplemente pues disconnect toggle. En este caso podríamos utilizar también un invert para invertir la condición. Diferentes maneras de utilizar booleanos. Una curva NURBS que se va a intentar producir entre esos puntos. Aquí ya va a depender del grado que nosotros le demos. Quiero que mi curva sea de grado 3 o de grado 4, de grado 5. De hecho, también podría ser de grado 2 o de grado 1. Grado 2 sería así, grado 1 pues lógicamente polilínea, ¿no? Perfecto. Bien, ya hemos visto la mayoría de constructoras de curvas. Nos quedaría la interpolación, que simplemente se traza sobre cada uno de los puntos y nos permite también cerrar la curva mediante el input de periodic. ¿Ok? Ahí estaría.
Bien. Tengo estos puntos, tengo esta curva, está interpolada. Podría dividir la curva en segmentos iguales. Por defecto, esta componente de Divide Curve ya viene con 10 segmentos. También podemos obtener los vectores tangentes en cada uno de esos puntos, tal y como hemos visto anteriormente en Evaluate Curve. Y luego tendríamos el Divide Length, que es la de aquí abajo, que nos va a dividir la curva en segmentos de igual distancia. Yo ahora, por ejemplo, tengo una distancia de 46, podríamos aumentar y lógicamente al final de la curva es muy complicado obtener la misma distancia para todos los segmentos. O sea, aquí quedaría un remanente, digamos un segmento residual, cuya distancia no sería 100, sería algo inferior. Así que básicamente dos componentes, Divide Curve, divide la curva en X segmentos de igual distancia, pero esa distancia no la podemos controlar. Sí que lo podemos hacer mediante este Divide Length, pero en cambio no podemos saber cuántos puntos vamos a tener y cuánto va a medir el segmento final, ¿cierto? Y bien, ya para acabar, si ya en la clase anterior estábamos hablando de definir planos perpendiculares en un punto de una curva, de hecho de un círculo, ahora vamos a hablar de cómo obtener también puntos sobre una curva. Bueno, habría diferentes métodos, diferentes maneras. El primero de ellos, por ejemplo, sería utilizar este Point on Curve, que es algo parecido a un slider. Vamos a visualizarlo. En el que internamente esta componente está reparametrizando la curva entre 0 y 1. Aquí es un poco complicado saber o controlar exactamente el punto en el que nos queremos situar, pero bueno, en cierto modo es bastante útil. Podemos controlar el punto en el que nos queremos colocar con estos presets. Vamos a ir al punto medio. También tendríamos la componente de Curve Middle, que lógicamente nos está ubicando el punto en la mitad. Para hacerlo un poco diferente, vamos a ir aquí a un cuarto. Vamos a desactivar. Y también podríamos obtener un punto evaluando la longitud de la curva, ¿vale? En este caso mi longitud es 1053 y en primer lugar nos deberíamos fijar en si queremos normalizar o reparametrizar. Por defecto, si no recuerdo mal, viene como verdadero, como true. Ahí está, sí, correcto. Así que estamos normalizando. Por tanto, sería conveniente utilizar un slider entre 0 y 1 para ubicarnos en la curva. Pero también tendríamos la opción de no normalizar, es decir, falso. Y ahora, claro, estamos oscilando entre la distancia de 0 y 1. Por eso que prácticamente no vemos la diferencia de posición de este punto. Y 1 estaría aquí. Pero bien, sabemos que la longitud de esa curva es 1053, así que podríamos cambiar de slider y ahora nuestro punto sería este de aquí. ¿Ok? Ahora, claro, si nuestra curva es dinámica y va cambiando de geometría y de longitud, pues también va a ser un poco complicado estar definiendo la longitud sobre la que nos queremos ubicar con un slider, ¿no? Por eso que realmente es más cómodo normalizar la curva y trabajar con parámetros con valores entre 0 y 1. Ahora mismo yo estoy fuera del dominio, por eso que esta componente me está diciendo, aquí pasa algo raro, me está dando un warning y me dice que la longitud normalizada no puede ser más grande que 1. Bien, simplemente cambiamos y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo, chicos, chicas? Pues estos son los conceptos que quería remarcaros, que yo creo que son más importantes cuando estamos empezando a trabajar con curvas y que nos van a ser muy útiles de ahora en adelante. Ok, disable preview de todo esto y vamos a continuar. Bueno, ya estamos preparados para
inicializar con los primeros pasitos de nuestro proyecto. Así que ahora sí, ya vienen cositas más interesantes. Venga, vamos a ello. Muy bien, pues ha llegado el momento tan esperado de iniciar con nuestro proyecto Shanghai Subway Line 14 Yuyuan Station Dexing Design. Y os adelanto que no voy a enfocarme para nada en el concepto arquitectónico. Esa valoración ya os la dejo a vosotros, podéis ir a ArchDaily y encontrar la información que vosotros queráis. Por lo tanto, voy a enfocarme en el desarrollo geométrico, ya que este proyecto tiene una geometría que nos va a permitir trabajar la mayoría de conceptos que hemos visto en este nivel y que vamos a seguir viendo, de hecho. Así que, por lo tanto, vamos ya al lío y quiero empezar mostrándoos, unas fotos de introducción y también hablaros sobre el desarrollo geométrico, la secuencia de pasos que vamos a dar para desarrollar esta geometría. Lo primero, seguramente se voy a una foto que me permita, por ejemplo esta, que me va a permitir mostraros en cuántos pasos he dividido yo este ejercicio. Básicamente son 4. Voy a dibujar por aquí, vamos a cambiar el color, por ejemplo este, y el primer paso va a ser el desarrollo de la cara lateral, esta que os voy a mostrar por aquí, esta cara lateral. Luego vamos a desarrollar la cara frontal, para la que hago distinción entre dos elementos. El primero va a ser la cara frontal plana, ¿vale? Va a ser esta que os voy a marcar por aquí. Esta de aquí. Vendríamos también por aquí. Pero no estaríamos incluyendo la cara frontal que yo llamo curva, que sería esta oquedad, este huequecito que queda por aquí, que sube y que se va hacia arriba, ¿no? Lógicamente, ambas partes de esta cara frontal curva son curvas, valga la redundancia, pero la primera le llamo plana porque básicamente cuando llega a suelo, dada su tangencia, pues es prácticamente una cara plana. Y ya luego, para acabar, vamos a desarrollar todo el sistema de lamas que viene por encima, ¿no? Que tiene esta forma tan sinuosa y que la vamos a trabajar a partir de dos curvas madre. Bien, tal vez esto lo podemos ver un pelín mejor en este esquema. Si hago un poco de zoom, vamos a dibujar un poquito lo que os decía. Esta es la cara lateral, vuelvo a insistir. Bueno, ya me entendéis. Luego, en cuanto a la cara frontal curva, acordaos, dos. Esta de aquí, que va a ser la cara frontal plana, acaba prácticamente tangente al suelo. Y el hueco que se va hacia arriba, este de aquí, va a ser la cara frontal curva. Ahora ya sí pasamos a la secuencia de desarrollo geométrico. Antes que nada, desarrollo de la cara lateral, empezando por la base de la columna, obviamente un rectángulo. A partir de aquí vamos a construir una curva plana en el plano XY. Vamos a levantar esta curva en 3D. Luego la vamos a proyectar en un plano vertical. Y con esas dos curvas vamos a generar la superficie contenida entre ambas. Luego vamos a desarrollar una serie de curvas auxiliares que nos van a permitir desarrollar otras geometrías en diferentes pasos y que siempre van a ser muy útiles a lo largo del proyecto. Esta sería una de ellas para realizar una sustracción más adelante y esta sería otra, que ya veremos su función. Luego vendríamos a generar las tapas iniciales, y digo iniciales porque al final vamos a alterar esta geometría para construir unas tapas finales. ¿De acuerdo? Pero bueno, simplemente con dos rectángulos vamos a conseguir dos superficies y a partir de aquí así podemos iniciar con la cara frontal plana, para la cual vamos a partir de esta curva en 3D que habíamos conseguido previamente en el paso anterior. La vamos a proyectar en un plano YZ, vamos a extender esta curva en el eje Y, la vamos a barrer y con la curva que teníamos al principio vamos a hacer un recorte para quedarnos con esta cara frontal inicial. Y para iniciar con la cara frontal curva recuperaremos una de las curvas auxiliares, vamos a volver a traernos la geometría que ya habíamos conseguido, la cara frontal plana inicial, esa que tenía más superficie, vamos a recuperar también una de las tapas iniciales y simplemente vamos a hacer una proyección de esa curva sobre las superficies. Vamos a hacer un recorte y nos vamos a quedar ya con esas caras que vamos a ir guardando y juntando con las que vamos generando.
A partir de aquí, simplemente vamos a seleccionar las dos aristas de estas superficies, estas que estoy remarcando con un grosor más fuerte, y generamos la superficie contenida entre ellas. Llegamos a este punto donde prácticamente ya tenemos todas las caras, nos quedaría hacer una sustracción frontal, para la cual recuperamos una de las curvas iniciales auxiliares. Puedo ir para atrás, seguramente la veamos si es que os habéis perdido un poquito. Esta de aquí, acordémonos. Volvemos a este punto, barremos esa curva para generar una superficie de corte y lógicamente vamos a cortar la superficie sobrante, generando así este cuarto de elemento. Como veis, no estoy generando toda la columna a la vez, sino que me enfoco en un cuarto porque vamos a trabajar por simetrías y siempre desde el origen de coordenadas. Y a partir de aquí generamos simetrías, primero en el plano XZ y luego en el plano YZ, y así obtenemos de manera muy fácil toda la columna. Bien, a partir de aquí ya vendríamos con el sistema de lamas, volvemos a recuperar una de las curvas auxiliares, generamos su simétrica, generaremos una línea recta contenida entre punto inicial, punto final y la moveremos a una distancia X, tal que así, y con estas dos curvas madre vamos a ser capaces de generar lo que se llaman twin curves, ¿vale? Tantas como queramos. Las dejaremos ahí en el tintero y luego de todas las caras que habíamos generado anteriormente nos vamos a quedar con sus aristas, pero no con todas, sino con esta en específico. Ya veremos cómo la podemos seleccionar de una manera muy estratégica en Grasshopper. Volvemos a generar su simétrica, también la superficie contenida entre ambas. Vamos a extender esa superficie de manera plana. Vamos a recuperar también la cara frontal plana, hacemos su simétrica. Por lo tanto, nos quedamos con estas dos y proyectamos las twin curves en esas dos superficies. De manera que, por ejemplo, utilizando una superficie arreglada entre cada par de curvas, vamos a generar X superficies. El siguiente paso consiste en generar la simetría del sistema de lamas. Recuperamos ya toda la columna que habíamos generado y ya nos quedaría nada más y nada menos que repetir esa unidad en eje X y en eje Y tantas veces como queramos. Y llegados a este punto, ya al final será muy interesante ver cómo podemos optimizar esta geometría que hemos ido trabajando para que a la hora de repetirla consigamos tiempos de cómputo muy livianos. Eso será un bonus que os daré, pero hay que esperar un poquito más hasta el final. Y no os preocupéis si no os habéis quedado con toda la secuencia, no me interesa que os la memoricéis, poco a poco la iremos interiorizando, iré repitiendo la secuencia en cada paso del ejercicio, de manera que os va a quedar muy clara. Así que nada, vamos al lío, empezamos. Lo primero, como os comentaba, crear el rectángulo, la base de nuestra columna. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar una primitiva de rectangle, esta de aquí. Vamos a ver dónde nos estamos situando. Voy a ver el grid, ¿sí? Y bueno, vamos a dar algunos valores. Por ejemplo, de 0 a 5. Vamos a darle dos decimales. Un decimal, perdón. Algo así. Para el eje de las X y para el eje de las Y. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestro rectángulo. De hecho, voy a asociar una primitiva de rectangle, esta de aquí, ya que por ahora quiero deshabilitar la visualización de esta componente, porque como veis estoy también viendo el plano sobre el cual se traza este rectángulo, que no es nada más y nada menos que el plano XY. Así que lo quito de en medio por ahora. Y ahora tenemos, bueno, esto es válido, pero tenemos un pequeño problemita. Y es que el origen de este rectángulo no está en el origen de coordenadas. Acordémonos que en la secuencia del desarrollo geométrico yo os comenté que vamos a desarrollar la unidad desde el centro, ya que esto es lo más cómodo para luego utilizar transformaciones y multiplicar, reproducir nuestra geometría. Entonces, bueno, para ello tendríamos diferentes métodos. Uno de ellos sería, por ejemplo, encontrar el centro de este rectángulo mediante, por ejemplo, un polygon center. A ver si lo encuentro. Un polygon center. Ahí está.
y vamos a simplemente orientar este rectángulo desde este plano XY. En realidad no sería necesario conectar este plano XY porque por defecto ya viene como plano XY. Simplemente podríamos conectar este plano A, plano inicial, a mi centro, y como plano final por defecto también está el plano XY. Así que ya estaríamos procesando correctamente nuestro rectángulo. Ahí está. Esto lo borro. También podríamos computar esta transformación mediante, bueno, un poco de matemáticas, pero en mi opinión lo más fácil sería ya construir este rectángulo desde un inicio en el centro. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de la siguiente manera. Para ello vamos a necesitar establecer dos dominios, tanto para el eje X como para el eje Y. Fijaos que si hago hover, si me posiciono encima de este input, me está diciendo que quiere las dimensiones del rectángulo en el plano X direction. Y nos está pidiendo un dominio. Bien, pues vamos a construir ese dominio, no es tan difícil. Construct domain, ¿vale? Es una operación matemática. La tenéis aquí en el menú de Maths, domain. Y aquí tenéis bastantes componentes relacionadas con los dominios. Construct domain, como os decía. Y vamos a oscilar entre el valor negativo, es decir, menos 1.3, hasta 1.3. Conectamos. Vamos a hacer lo mismo con esta. Ahí está. Reconectamos. Y vamos otra vez a visualizar solo el rectángulo. Estoy haciendo algo mal. Exacto. Esto viene aquí. Esto viene aquí. Vamos a cambiar un poco la proporción. Ahí está. Aunque yo quisiera que mi lado grande fuera en el eje de las X. Y por eso que lo mejor, lo que estoy pensando, es que sería cambiar el valor en Y en respecto al valor en X, es decir, hacer un factor de escala. Por ejemplo, vamos a hacer una multiplicación, o bueno, multiplicación o división, me da igual. Si es división, vamos a dividir entre 2. Voy a introducir un number como parámetro estático, porque esto sí que no quiero cambiarlo. También voy a cambiar su nombre aquí, number. Y para cambiar de icono al nombre, vamos a darle clic aquí en Use Application Setting. Ahí está. Y vamos a reconectar desde este slider a este output de division. ¿Cómo hacemos esto? Control Shift, seleccionamos y arrastramos. Ahí está. Por lo tanto, a partir de ahora, siempre que modifiquemos el valor en X, vamos a hacer lo mismo en Y, pero de manera proporcional. Por ahora lo voy a dejar en tal vez 2. Y ahora lo que me quedaría sería, bueno, renombrar un poquito estos componentes y ordenar un poco mejor las mismas componentes. Sí que es verdad que, bueno, aquí hay que ser un poco meticuloso, ya que cuando tengamos definiciones mucho más largas, pues es bueno mantener un cierto orden, tanto de nuestros cables y alineación de componentes, como en el nombre de cada uno de los parámetros que utilizamos. Ya que, pues, como digo, cuando utilizamos muchos parámetros es complicado saber o acordarnos qué está haciendo qué, cuál es cuál, así que lo mejor es hacer lo siguiente. Vamos a renombrar este componente, vamos a llamarlo sistema columna / dimx. Voy a traerlo por aquí. Voy a otorgar la componente de number. Voy a hacer un grupito. Vamos a copiar este nombre. Presionamos sobre el grupo, clic derecho. Pegamos. Y para mantener todavía un mejor orden, voy a ir a Where Display y Hidden. Voy a
ocultar el cableado. Entonces voy a copiar esta componente y voy a traérmelo para aquí. Ojo que ahora tendría un problema, y es que si hacemos clic en este bubble, nos está diciendo que, bueno, básicamente, si clic aquí en el rojo, cyclical data stream detected, parameter num is recursive. Hay una recursión, hay un ciclo que se está produciendo y que no es correcto. Grasshopper no acepta ciclos. Lo que está pasando es que estamos conectando, de hecho vamos a verlo. Voy a hacer el testeo, voy a ir a default, aquí también. Lo que está pasando es que esto se está conectando a sí mismo. Esto no es posible, hay una recursión y eso en Grasshopper no es posible. Vamos a reconectarlo bien, esto vendría aquí y esto de hecho también vendría aquí, ¿vale? Sacamos las dos componentes desde el mismo, solo que esta va a estar como con Wire Display Hidden y bueno, de hecho esta también, así que puedo borrar y me lo traigo para aquí, ¿vale? Simplemente esto sirve para mantener un orden visual mucho mejor. Veis que ahora ya queda todo bien alineado, bien bonito. Y ya podríamos continuar, no antes sin renombrar esta componente y decir que sistema, columna, lo que queráis, base, where display hidden. ¿Por qué? Porque esta componente probablemente lo usemos más de una vez. Voy a deshabilitar la visualización. Voy a hacer un grupo que se va a llamar, bueno, primero voy a introducir la componente de Scribble, que nos permite introducir textos en el canvas, y voy a llamarle curva base de columna. Ok. Lo voy a introducir también en el grupo, así que selecciono, clic derecho y Add to Group. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora voy a seguir dejando los nombres de las componentes, pero sobre la mitad del ejercicio creo que ya las quitaré porque es bueno que también os empecéis a familiarizar a trabajar sin nombres. Así también ejercitáis mucho más vuestra mente. ¿Okay? Faltaría una cosa, de hecho. Voy a traerme esta operación matemática para aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a conectar esta aquí, sistema columna, dimensión Y. Traemos para acá. Nos falta el negativo. Aquí. Y aquí. De esta manera también tengo el input para la dimensión Y de la columna. Y todos contentos. Bien. Vamos a guardar este primer archivo como Subway01 para que también lo tengáis como una especie de salvavidas. Venga, pues antes de continuar con el ejercicio, con el proyecto, vamos a explicar un poquito más de teoría que nos gusta tanto y es necesaria. Vamos a ello. Antes de proseguir con el ejercicio, es necesario que veamos un poquito más de conceptos teóricos. Y en esta sesión lo que vamos a ver es secuencia y remapeo o remapeado de valores. Empezando por series y rango. Ambos conceptos o ambas componentes tienen funciones muy similares, pero la manera en cómo funcionan es un poquito distinta. Ambas, como veis aquí en los paneles, nos van a crear una secuencia numérica, un listado de valores numéricos, y ambas componentes las vamos a encontrar en el menú de Sets, Sequence, Range y Series. ¿De acuerdo? Bien, empezando por series, lo que está demandando esta componente son 3 inputs para funcionar. El primero de ellos es el start, es decir, en qué valor vamos a iniciar. Por defecto viene como 0. El segundo input es el step, es decir, la diferencia entre items, entre valores numéricos.
Y el tercer input haría referencia a cuántos valores queremos incluir en nuestra secuencia, en nuestro listado. Como veis, de esta manera vamos a cambiar este slider a 10 y hacer que nuestro step sea de 5. Vamos a cambiar este panel un momentito al output de series. Y como veis, estamos obteniendo los valores de 0, 5, 10, 20, etcétera, etcétera. Siempre saltando de 5 en 5, iniciando en 0 y obteniendo 10 valores. Entonces, por ejemplo, con esta componente podríamos, lo que yo hago aquí para hacer un breve ejemplo, es asociarla a un vector x. Y si este vector x se lo sumamos a un punto en el origen, vamos a estar obteniendo este conjunto de puntos, tal y como podéis ver en este panel. Bien, en cuanto a rango, la principal diferencia que hay es que vamos a trabajar con un dominio. Y en vez de establecer una serie de criterios para crear nuestra secuencia, lo que vamos a hacer es dividir ese rango en un número X de segmentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a definir un dominio de 0 a 100 y en cuanto a steps vamos a decirle que queremos solo 10. Entonces, como podéis ver en este panel, nuestro intervalo oscila entre el valor 0, el primer ítem, y 100, que es el último ítem, y entre esos dos valores la componente va a extraer 10 segmentos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues sencillamente que si queremos obtener 10 tramos, vamos a obtener 11 valores. Para hacernos un ejemplo muy claro y rápido, imaginad que tenemos una línea y la queremos dividir en dos segmentos. ¿Cuántos puntos tendríamos aquí? Pues bueno, el del medio, punto 1, el inicial, punto 0, y el final, punto 2. Pues pasaría exactamente lo mismo con rango. Entonces, aquí un truquito sería muchas veces decir, bueno, si queremos obtener 10 valores, ¿vale? En vez de los 11 que estábamos obteniendo aquí, lo que podríamos hacer es restarle 1. Hay una componente de pufferfish que es x-1, que simplemente va a restarle 1 a este slider y así estaríamos obteniendo 9 segmentos pero 10 valores. ¿De acuerdo? Así que cuando hay que utilizar una o cuando hay que utilizar otra, esto ya depende de nosotros, de nuestro criterio y la lógica que queramos emplear. Ya con esto podríamos hacer un pequeño ejemplo para visualizar mucho mejor el siguiente concepto, que es el de remapeo de valores. Y para ello vamos a crear una secuencia numérica. En esta ocasión vamos a ir con un range. Vamos a necesitar un dominio, así que construct domain. Por aquí, aquí estás. Vamos a conectar. Que sepamos que por defecto este dominio ya viene entre 0 y 1. Ahí está. Pero bueno, vamos a ser un poco más explícitos. Vamos a decir que queremos movernos entre 0 y 10. Así que vamos a decir 5. Y un máximo de, pues por ejemplo, 20. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Vamos a ir a 0 por el momento. Y vamos a ir hasta 20 por el momento. Con este conjunto de valores vamos a crear una serie de puntos con x, y, z, a ver si te encuentro aquí, construct point. Vamos a conectar, ahí tendríamos nuestros puntos solamente en el eje x y lo mismo vamos a hacer para el eje y. Por lo tanto, estaríamos obteniendo, bueno, si hiciéramos una línea aquí, por ejemplo una polilínea, polyline, o mejor aún, una NURBS curve, ya que luego vamos a tratar con curvas. Ahí la tenemos. Y bueno, ahora por ejemplo una pregunta sería, ¿cómo podría yo modificar las coordenadas, por ejemplo en x, para modificar esta curva? Pues bueno, lo que podría hacer es simplemente una multiplicación, asterisco, multiplication, ok. Vamos a multiplicar este conjunto de valores, pues por ejemplo, por 2. Si lo vamos a dar a x, estaríamos así obteniendo una recta
diferente. Y también podríamos modificar o alterar las coordenadas en y. Aquí en polinomios voy a coger esta componente de square, la cual me va a, producir los cuadrados de estos valores. Y se los voy a dar a y. De esta manera, como veis, apago quizás el grid, se ve mejor. Estoy obteniendo una curva cuadrática. Vamos a también apagar los puntos. Y aquí vemos como la curva que obtenemos sería la mitad de una parábola. Por lo tanto, dos maneras de producir o alterar la secuencia numérica que teníamos desde el principio, con operadores matemáticos simples, pero luego está el concepto de remapeo, que es bastante potente, ya que incluso más tarde lo podemos asociar con lo que llamamos Graph Mapper. Pero vamos poco a poco. Fijaos, en vez de hacer una multiplicación aquí, de multiplicar este conjunto de valores por 2, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos utilizar la componente de remap, numbers, y decir, bueno, ¿qué valores quiero remapear? Pues estos de aquí. Ahora, esta componente nos va a pedir un source domain, es decir, el dominio inicial en el que nos estamos moviendo, por lo tanto sería de 0 a 20, pero claro, en nuestra definición, en nuestro algoritmo, este listado de valores podría ser variable. Así que tenemos esta componente, que es de bounds, que nos va a servir para extraer el mínimo y el máximo del dominio. Es decir, que aquí ya sabemos que vamos de 0 a 20, se lo enchufamos a source, vamos a quitar esto por ahora, y en target domain vamos a otorgar el nuevo dominio en el que nos queremos mover. Por lo tanto, yo voy a copiar estas tres componentes, se la voy a enchufar al target y, por ejemplo, digamos que yo me quiero mover entre 0 y un poco más, 100. Ok. Estos van a ser ahora mis nuevos valores. Voy a cambiar este domain end por 100. Y así me estoy moviendo entre 0 y 100, siempre con la misma cantidad de valores. Lo que cambia es el valor en sí, la magnitud, ¿no? Pues entonces yo ya con este output voy a cambiar los valores en X. Voy a quizás visualizar el grid y veamos qué pasa si modifico este domain. Fijaos cómo mi curva también varía. También podría cambiar el dominio inicial, empezando de más arriba, bajarlo. Bueno, aquí ya sería jugar un poco con estos valores para que acabéis de asimilar un poco estos conceptos. Voy a dejarlo a 0 y a 20. Otra cosa que podríamos hacer, y de hecho yo es lo que recomiendo, es siempre intentar jugar con un dominio entre 0 y 1 siempre que podamos, ya que al final siempre vamos a estar a tiempo de remapear. Es decir, yo lo que podría hacer aquí es, esto por ahora lo voy a borrar. Vamos a seleccionar este dominio, lo voy a copiar, pero no le voy a atribuir este dominio de 0 a 20, sino que voy a dejar que viene por defecto de 0 a 1. Si queréis podemos darle otra cantidad de steps, por ejemplo, qué sé yo, 50. ¿De acuerdo? Ahora lo que estamos en realidad es dándole más resolución a nuestra curva. Y lo que voy a remapear entonces es este dominio, pero como ya por defecto el input de source va de 0 a 1, ya no necesitaría este bounce. ¿De acuerdo? Así que de esta manera nos ahorramos ese paso extra de calcular el dominio inicial. Perfecto. Entonces vamos a ir un pasito más allá y vamos a intentar construir la parábola entera para poder introducir también el concepto de Graph Mapper. Fijaos, vamos a copiar por ahora todo esto y ya más adelante borraré lo que sea necesario. Vamos a ver qué es lo que necesito borrar de aquí. Bueno, por ahora voy a borrar esto, voy a borrar también este range. Voy a intentarme mover siempre entre 0 y 1, por lo tanto esto también lo quito.
Voy a colocar un panel para visualizar los valores o nuestras coordenadas en X. Vamos a ver cómo crear esta parábola. Sería muy fácil utilizando el Graph Mapper, que por defecto viene vacío, pero si hacéis clic derecho, Graph Types, vais a ver diferentes curvas, diferentes funciones que vamos a poder utilizar para producir otro remapeo de valores. Vamos a introducir, por ejemplo, la de parábola, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí muy importante, fijaos en este 0 y 1, 0 y 1. Estos son nuestros dominios, ¿de acuerdo? Dominio inicial 0, dominio final 1. Nosotros podemos cambiar estos dominios alterándolos en esta barra cuando hacemos doble clic. Por ejemplo, 10, aceptar. Pero realmente no es muy útil o no es muy conveniente porque siempre que cambiemos un dominio vamos a tener que venir aquí dentro y cambiar manualmente estos valores. Bien, entonces los remapeos que produzcamos ahora van a ser o van a estar basados en esta curva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a colocar el range, los valores de rango que tenemos aquí, entre 0 y 1, vuelvo a repetir, y vamos a colocar otro panel para visualizar qué valores estamos obteniendo. Bien, empezando por 1, vamos bajando, en algún momento visualizaremos el 0 en la mitad, justamente aquí, en el índice 25 es igual a 0, y ya al final el último de los ítems va a ser 1. Todo tiene sentido, tiene lógica, estamos con una función cuadrática y ahora lo que nos quedaría, por ejemplo, es simplemente hacer un remap numbers con el dominio al que nosotros queramos llegar. Tal vez es mejor deshabilitar esta componente por ahora. Y como veis aquí tendríamos nuestra parábola que oscila entre los valores de 0 a 100 en eje X y de 0 a 100 en eje Y. Y es más, si quisiéramos trazar esta parábola en el origen, lo que podríamos hacer es nuevamente un remapeo de valores. ¿Vale? ¿Y qué vamos a remapear? Pues bueno, las coordenadas en eje X. Vamos a desconectar este domain y vamos a construir uno nuevo, que en este caso no sería necesario utilizar un Graph Mapper, simplemente con un construct domain por aquí sería más que suficiente, pero este 0 ya no sería relevante, sino que tendríamos que trabajar con el valor negativo de este otro. A ver qué nos está pasando, vamos de... A ver, que yo estoy cometiendo un fallo. Vamos a visualizar dónde estamos fallando. Bueno, claro, estamos fallando en que estoy intentando remapear este conjunto de valores que están oscilando entre 0 y 100 con un dominio inicial entre 0 y 1. Esto no concuerda. Vuelvo a reforzar la teoría de que es mejor trabajar con valores con dominios entre 0 y 1. Por lo tanto, esto de aquí también lo quitaría de en medio y ya estaríamos trazando la parábola que nos conviene. Podemos jugar con los valores del dominio. Incluso podríamos combinar el Graph Mapper con otro operador matemático, por ejemplo con esta del cuadrado, para modificar los valores en el eje de las Y, ¿no? Entonces obtenemos ahí una parábola súper alargada. Incluso, pues fijaos, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos combinar más de un tipo de gráfico. De hecho, un momento, vamos a dejarme que os muestre que también podríais jugar con la forma, con la curva de este gráfico. También podríais llevarlo a izquierda a derecha. Obviamente esto os va a modificar la posición y composición de vuestra parábola. Para volver a la configuración inicial del Graph Mapper, simplemente vais a Default y ya está. Bien, como os decía, podríamos combinarlo con otro Graph Mapper incluso. Conectaré por aquí, volveré a conectar. Bien, esto nos produce esta forma.
pero yo le podría otorgar, por ejemplo, otra curva, tal vez Bézier, y esto lo que nos va a hacer es este tipo de curva. Muy bien, pues quedaos con estos conceptos porque van a ser de ahora en adelante muy útiles tanto para nuestro ejercicio como para vuestros propios proyectos en Grasshopper de cara al futuro. Bien, pues toca seguir con el desarrollo de la cara lateral. Una vez ya tenemos el rectángulo base de la columna, como mencionamos ya hace unas cuantas sesiones atrás, vamos a trazar esta curva en 2D que va a venir definida por una serie de puntos. Esto ya nos indica que vamos a utilizar por ahí un remapeo, un graph mapper, y luego subiremos esa curva en 3D a lo largo del eje Z. Así que vamos a ello, pero antes deberíamos fijarnos en una pequeña particularidad que yo creo que aquí se ve mejor. Y es que a la hora de definir nuestros parámetros básicos que vamos a utilizar, uno de ellos va a ser la profundidad de nuestra columna. Pero fijaos que la columna tiene un canto que al final se acaba uniendo con lo que es la cara frontal de la columna. Así que cuando tracemos esas curvas vamos a necesitar una profundidad y también un offset para este canto, el cual se lo vamos a restar a esta profundidad. Fijaos cómo en mi croquis, en mis secuencias de desarrollo, aquí yo tengo esta superficie, pero todavía quedaría agregarle un offset. Si nos vamos ya hacia el final de la secuencia, aquí ya se empieza a ver cómo le estoy sumando ese offset, es decir, desde esta manito hacia atrás vendría el final de la cara lateral y desde esta manito hacia adelante vendría la superficie de canto que se uniría con la parte baja de la columna. Y ya luego a partir de este punto empieza nuestro sistema de lamas, que ya es otra historia que veremos más adelante. Así que bueno, de hecho también se puede apreciar en los planos que Xin nos dan, se pueden apreciar justamente en este plano. Cómo la curva plana empieza en el vértice superior derecho de la columna y acaba a un offset de la curva que representa el grosor del canto de la misma. Entonces en este punto ya donde me estoy situando aquí ahora sería la profundidad real. Vayamos a definir ahora sí nuestros parámetros iniciales. Vamos a ir primero con la altura, así que yo creo que nos podemos mover entre 0 y 10 con 2 decimales. Vamos a renombrarlo como sistema barra baja columna altura. Voy a copiar la primitiva. Copiaremos también el nombre. Y vamos a necesitar unos cuantos parámetros similares. Vamos a ver cuáles son. Si tenemos altura, necesitamos también una cierta profundidad. Volvamos a renombrar aquí. Bueno, vamos a darle aquí una altura de 10, una profundidad, pues por ejemplo, de 6. Vamos a renombrar este parámetro como intereje. Ahora veremos qué significa. Voy a copiar, vamos a renombrar y vamos a, quizás vamos a darle un poquito más de espacio, quizás a 20 y yo lo voy a situar a 14. Y ya por último, por ahora, nos quedaría definir sistema columna, canto, offset. ¿De acuerdo? Renombramos. Y bueno, yo creo que de 0 a 1 es más que suficiente. Ok. 0.5 por ahora. Vamos a llevarlo un poquito para arriba con las demás componentes. Alineamos un poquito. Ahí está. Y os hablaba del sistema de columna intereje. Bueno, básicamente hagámonos la idea de que nosotros pues tenemos una columna aquí con esta especie de paraguas. Aquí tendríamos otra columna. Lo mismo hacia la izquierda.
Me vais a perdonar por el dibujo, pero con el mouse es un poco complicado dibujar. Y el intereje pues sería la distancia entre centro de columna a centro de columna. Y como estamos trabajando siempre con una unidad, ¿vale? Vamos a estar trabajando desde aquí hasta la mitad, ya que luego haremos simetrías y copiaremos este fragmento. Por lo tanto, necesitaremos un intereje entre 2. Y vamos a hacer los cálculos. Lo primero, vamos a visualizar nuestro rectángulo. Tal vez vamos a ir a planta por ahora. Y bueno, pues vamos a copiarnos estos parámetros. Tal vez sería conveniente ya de una vez calcular ese intereje entre 2. Así. Y vamos a copiar este nombre. Renombramos entre 2. Pues vamos a necesitar prácticamente todos estos parámetros. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer un poquito de matemáticas, no seamos vagos, y calculemos dónde está este punto. Pues bueno, ese punto está situado en x igual a 2, y igual a 1, que son las dimensiones de la columna divididas entre 2. Así que bueno, pues vamos a visualizar ese punto. X e y, ahí lo tenemos. Encontremos ahora dónde acabaría este punto a lo largo del eje de las X. Así que, ¿cómo calcularíamos esto? Pues bueno, si tenemos el intereje entre 2, de hecho el intereje creo que no lo necesitamos fuera. Vengamos con este. Intereje entre 2 menos la mitad de la columna en eje X, así que este viene a B, intereje se conecta a A. Ahora yo, por ejemplo, si le hiciese la suma de este valor de 5 más la dimensión de X, porque no queremos empezar desde 0, sino desde 2, sumamos, estaríamos colocándonos aquí, en este punto, que es nada más y nada menos que 7, 1, 0. Ahora nos faltaría encontrar la posición de esa curva en Y. Y sería algo parecido. Hacemos un poco de matemáticas y vamos a restar columna profundidad, que es 6, menos, acordémonos, el canto offset, menos la mitad de la columna en eje Y. Vamos a traer esto por aquí por ahora. Así. Vamos a hacer una suma ¿de qué? Pues bueno, de este valor de 4,5 más el 1 que le habíamos restado. Viene para aquí. Y aquí es donde estaríamos acabando nuestra curva. Vamos también a visualizar dónde estábamos empezando. Aquí y aquí. Y bueno, a ver ahora cómo somos capaces de trazar esa curvita tan bonita, ¿no? Bueno, como ya adelantaba en los pasos previos, vamos a utilizar un Graph Mapper, eso seguro. Y cuando hablamos de Graph Mapper, muchas veces lo estamos asociando a Range, ¿vale? Porque vamos a querer situar un conjunto de puntos entre medio de estos dos. ¿Cuántos? Pues bueno, por ejemplo, digamos que queremos 50. Acordémonos que si otorgamos el input de 50 steps, 50 fragmentos, vamos a tener 50 valores. Así que si queremos 50 fijos, yo lo que diría es x menos 1. Esta es una componente del plugin Pufferfish. Conectamos, vamos a traerlo para arriba, hagámonos un poquito de espacio y vamos a distribuir los puntos a lo largo del eje Y de una manera uniforme. Así que vamos a utilizar un remap numbers de estos valores. ¿Con qué target domain? Pues bueno, ya tenemos nuestro target domain justamente aquí, 4,5. Lo vamos a otorgar a este target domain y esta adición, esta suma, se la vamos a hacer al final. Y bueno, parece que hay un fallo. Lógicamente lo que está pasando es que
estoy conectando mal los inputs. Este 1 es el que tiene que estar sumando a todos estos valores. Ahí está. Ya nos quería distribuir los puntos a lo largo del eje X, pero de tal manera que hagan esa forma de curva. Y es por eso que vamos a utilizar el Graph Mapper. Vamos a hacer clic derecho, yo creo que con un Graph Type, con un Bezier o un Conic, yo voy a optar por un Conic. Vamos a hacer algo así. Y vamos a conectar estos valores para aquí. Vamos a producir otro remap numbers. Ya tenemos todos nuestros valores que oscilan entre un dominio de 0 y 1. Estos son nuestros valores. Nuestro source domain no lo cambiamos. Y el target domain va a ser, pues bueno, todos estos valores que sacábamos de restar el intereje entre 2 menos la dimensión de la columna entre 2. Así que este es nuestro dominio. Y ya al final le sumamos esta columna dimensión X. Así que vamos a desplazar esto para aquí, reconectamos y ahí lo tendríamos. Estos dos puntos que eran para visualización, para que nos situásemos mejor, ya los podemos borrar. Venga, muy bien, ya lo tenemos. Si acaso un poquito más despacio, que respire bien todo. Bien, ya somos capaces de hacer un NURBS curve para trazar esa curva entre puntos. Vamos a ir a perspectiva a ver qué está pasando. Apagamos estos puntos. Muy bien. Y ahora nos quedaría simplemente subir esta curva, situarla en 3D, ¿no? Dibujarla en 3D. Por lo tanto, vamos a tener que ayudarnos del parámetro de la altura, también restándole el canto offset. ¿Dónde está? Aquí. Como también queremos que tenga una forma curva, vamos a utilizar otro Graph Mapper asociado a un Remap Numbers y solamente vamos a cambiar, aparte de la curva, el Target Domain. Vamos a ver, ya luego veremos cómo cambiamos esa curva. Vamos a producir los vectores en Z para sumárselos a estos puntos que ya teníamos en el plano XY. Volvemos a producir una curva NURBS. Ahí la tenemos. Pero vamos a acabar de modificar la forma mediante el Graph Mapper. Tal vez algo tal que así. Bueno, esto ya es un poco como también os guste a vosotros. Estamos haciendo un ejercicio, sí, basado en la realidad, pero no tiene por qué ser 100% fiel, ¿no? Vamos a darle también un poco nuestro toquecito personal y vamos a acabar otorgando primitivas, sistema, columna, vamos a llamarle arista 2D. Hacemos en Word Display un hidden, copio, pego, vamos a cambiarle el nombre, 3D, ya lo tenemos. Este grupo de aquí lo vamos a nombrar como curvas, columna para modelado de cara lateral. Ok. Agrupamos. Y ya estamos listos para continuar con el desarrollo de esas dos curvas auxiliares que vamos a necesitar para diferentes operaciones. El proceso, muy similar. Continuamos. Bien, iniciemos ya con el desarrollo de superficies, empezando con la cara lateral, que es esta que os estoy mostrando aquí, y también con las tapas iniciales, estas de aquí. Simplemente recordar que esta cara lateral ya incluye esta diferencia que se corresponde al canto offset, ¿de acuerdo? Veis que las tapas iniciales no están coincidiendo con el final de esta cara lateral. ¿Ok? Bien. Si vamos un poquito adelante, podemos acabar de ver esto que os digo ahora, ¿no? Ese canto offset que nos falta, se lo vamos a atribuir a la cara frontal.
¿De acuerdo? Pues si tenemos esto claro, ya podemos continuar con la cara lateral. La cara lateral es muy fácil. Vamos a necesitar traernos esta arista 3D. La vamos a visualizar. Y lo que vamos a tener que hacer es proyectarla en un plano vertical, ¿vale? En un plano XZ mediante la componente de Project. ¿De acuerdo? Esta componente se encuentra ahí en el menú de transformaciones, submenú de Affine, en el cual yo destacaría, además de las componentes de Scale o Scale Non-Uniform, tanto Project como Project Along, la cual nos permitiría proyectar en una dirección sobre un plano. Bien, en este caso no es necesario, es algo más simple, es proyección sobre un plano solo, sin dirección, así que aplicamos y listo. Ya tenemos esas dos curvas y ahora simplemente si nos ayudamos de un Ruled Surface, pum y pam, ya tendríamos generada esta primera superficie. Cara lateral por aquí, listo. Bien, vamos a aplicar una primitiva de Surface, ya luego la nombraré y vamos a ir con la generación de tapas. Bien. Para ello necesitamos traernos algunos parámetros, más que nada para definir posiciones que nos van a servir a su vez para definir rectángulos y también algunas magnitudes, lógicamente para la construcción de los mismos rectángulos. Así que necesitaremos intereje entre 2, canto offset, de columna dimensión X y columna altura. Tal vez profundidad también, creo. Esta creo que no. Vale, vamos con ello. Venga, lo primero, vamos a seguir visualizando esta superficie y vamos a ir con la tapa horizontal, ¿de acuerdo? Lo primero es encontrar por lo menos dos vértices, así que vamos a introducir la componente de Construct Point y nos vamos a ir en altura primero, así que con una altura por aquí vamos a atribuirle a este punto una componente en X. Para ello tendríamos este intereje entre 2, ahí lo tenemos, y ahora nos quedaría el otro vértice de este rectángulo, que por ahora es imaginario. Vamos a ir a Top, vamos a visualizar el grid, ¿vale? Este vértice acabaría aquí. ¿En qué punto? Vamos a ello, misma Z, X va a ser 0 e Y va a ser esta profundidad. Vamos a perspectiva nuevamente y vamos a trazar ese rectángulo, pero esta vez va a ser un rectangle de dos puntos, conectando a punto A, conectando a punto B, y necesitamos un plano de posicionamiento. Como queremos que sea un plano horizontal, un XY, vamos a definirlo, pues por ejemplo, sobre este mismo punto. Ahí. Voy a apagar esta componente. Ya tenemos este primer rectángulo, esta primera tapa. Y vamos a ver cómo definimos el rectángulo o la tapa vertical. Bueno, yo creo que nos podemos ayudar de este punto. Y lo que necesitaríamos es encontrar este vértice de aquí abajo. Así que voy a copiar componente de punto. En Y ya estamos bien. Necesitaríamos también la coordenada en X, es decir, sistema columna intereje entre 2. Y a esta coordenada en Z le vamos a restar el canto offset. Este me viene por aquí y a input A en esta resta le atribuyo altura. Reconecto y listo. Bien, y ahora para construir el siguiente rectángulo también necesito un plano de posicionamiento que va a ser el YZ. Conecto por aquí. También lo podría hacer respecto de este punto. Realmente me da igual. Y vamos a ver. Conectamos por aquí a este punto y este punto viene a B. Voy a apagar este plano y ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora acabamos de definir estas superficies mediante
un boundary surface. Copio por aquí, pego por allá y listo. Me quedo renombrando estas componentes y seguimos. Muy bien, pues hasta aquí el extracto que marca las bases o las pautas esenciales en los primeros pasos del diseño paramétrico. ¿Qué es lo que te va a ofrecer este curso? Bueno, pues esencialmente profundizar en la construcción de curvas y el desarrollo 3D al completo del ejercicio práctico y que al final del mismo hayas podido forjar una base sólida a nivel básico. Así que si has encontrado interesante el contenido hasta aquí, te invito a apuntarte al curso completo disponible en mi web. Además, ahora, por tiempo limitado, tienes la posibilidad de adquirir el combo que incluye este curso y un proyecto real de Peak Architect con un descuento del 15%. No tardes, te estoy esperando.